Buenas noches. Primero de todo, disculpas por el retraso. El tráfico nos ha, nos ha bloqueado. En segundo lugar, muchas gracias por asistir a esta charla. Muchas gracias al doctor Valerio por su cálida invitación y siempre para mí es un gusto estar en este país. Verdaderamente tiene un país maravilloso. Yo les voy a hablar de la preservación de la fertilidad, que quizás es de las últimas cosas que se han incorporado en el mundo de los tratamientos de reproducción asistida. La preservación de la fertilidad se aplica a diferentes campos, como yo les voy a mostrar ahora a continuación. Preservar, criopreservar, la criobiología, el concepto está claro, o sea, conservar en el frío. Conservar tejido, conservar células. Y nosotros éramos capaces de congelar embriones. Llevamos décadas congelando espermatozoides. Otros colegas nuestros congelan otras células y otros tejidos. Sin embargo, los óvulos no éramos capaces. Era como que era la última frontera. Bueno, fronteras todavía nos queda muchas, pero no podíamos. Lo podíamos hacer todo menos congelar óvulos. Congelar se congelaban, pero me refiero a congelar con buenos resultados clínicos. ¿Por qué? Fundamentalmente por esta slide. Porque el óvulo, primero, es una célula muy grande. Es la célula más grande del cuerpo. Segundo, porque su forma es esférica, con lo cual en la criobiología eso la hace más difícil todavía. Tercero, porque el uso meiótico es muy sensible a las temperaturas. Y luego las membranas celulares, las lipoproteínas, también son muy delicadas. Este conjunto hacía que no tuviéramos éxito con los óvulos. Porque lo que ocurría cuando intentábamos congelar estos óvulos era en el descenso de temperatura se formaban los cristales de hielo primero fuera y posteriormente dentro. Para evitar eso, lo que se hace es deshidratar la célula, es decir, sacar el agua de la célula y luego meterle un crioprotector. Pero aún así, se forman cristales de hielo dentro de la célula. Y estos cristales de hielo mecánicamente rompen las membranas de las organelas. Y entre esta rotura mecánica y el shock osmótico que produce fuera, la célula moría. Y no podíamos congelar esto. Las primeras congelaciones de embriones ya es de los años 80. Ahí también es cuando se describen las primeras congelaciones de óvulos. Pero no tienen éxito. Algún embarazo hay. Yo diría que casi anecdótico por los pocos que había. Pero lo que yo les estoy proponiendo hoy aquí, adentrarnos, es en la vitrificación, que es un método más de la congelación, un método diferente, un método que de forma natural algunas especies lo hacen. Esto es una rana que inverna vitrificándose ella sola y luego sobrevive. Porque la vitrificación es el equilibrio, es un equilibrio entre velocidades de enfriamiento
y de calentamiento, con unas concentraciones de crioprotectores muy altas y a su vez muy poco volumen. Todo esto nos permite hacer la vitrificación, que se consigue de esta forma, bajando rápidamente la temperatura, teniendo una concentración muy alta de crioprotector, pero cuidado que puede ser tóxico. Por lo tanto, concentraciones mínimas. Pero para alcanzar esas velocidades se necesita que el volumen sea muy poco, porque si no, no eres capaz de enfriar tan rápido. Y esta es una visión como tenemos a la parte de aquí de la slide los medios de cultivo de congelación clásica y el de vitrificación a temperatura ambiente. Y cuando lo hemos sumergido en nitrógeno líquido, vemos cómo la solución de congelación clásica se convierte en una pieza, en un trozo de hielo, que justamente era lo que no queríamos porque es lo que rompe la célula. Sin embargo, la solución de vitrificación continúa vítrea. No se ha formado el hielo. Y ese es el secreto del por qué luego nos va a dar unos resultados clínicos que luego veremos. Entonces la pregunta es, ¿todo esto nos va a dar capacidad de crear un banco de óvulos? Pues sí, somos capaces de vitrificar hoy en día, o de congelar, llamémoslo así, desde óvulos hasta blastocisto. Fundamentalmente lo que nos faltaba eran los óvulos. Hoy en día, en Valencia, en nuestro centro, al año vitrificamos más de 40.000 óvulos. En la otra gráfica, más de la mitad de las transferencias embrionarias son con embriones vitrificados. Ha tomado un poder y una necesidad esta técnica tan importante en reproducción asistida que lo vemos aquí reflejado año a año. Y esta vitrificación de los óvulos nos va a servir para diferentes cosas. Nos va a servir para... aquí tengo un puntero. Nos va a servir para la donación de óvulos, para crear bancos de óvulos. Nos va a servir para programas de diagnóstico genético preimplantacional, con lo cual podemos aumentar el número de óvulos para luego biopsiar esos embriones. Podemos utilizarlos en los casos de una transferencia embrionaria diferida, de la preservación de la fertilidad, que luego hablaremos, que es fundamentalmente el tema de hoy, o de rentabilizar las mujeres con una baja reserva ovárica a través de la acumulación de óvulos. Y este fue un trabajo. Nosotros empezamos a hacer vitrificación en el año 2006. La doctora Cobo trajo la técnica de Japón y la instauró allí en nuestro centro. Hicimos primero un primer estudio con donación de óvulos y posteriormente este estudio prospectivo randomizado, donde comprobó que no había superioridad de los óvulos frescos sobre los óvulos vitrificados. Y a su vez que no había inferioridad de los óvulos vitrificados sobre los óvulos frescos. Es decir, conseguíamos los mismos resultados. Y en donación de óvulos, que era una de nuestras indicaciones, se publicó este trabajo donde había una supervivencia del 90%. Ojo, hay una penalización, no es del 100%. Es medicina, es biología. 100% no existe. Yo todas mis pacientes 100% las dejo embarazadas. Mentira.
Yo en todas mis pacientes de cáncer de mama las dejo embarazadas. Perdón, se salvan. No. O sea, no existe el 100%, pero el 90% es muy bueno. Aunque tenemos que saber y tener presente que siempre existe una penalización. Entonces, vemos aquí cómo en este trabajo que publicamos, que era de 3.000, casi 3.500 ciclos, con 40.000 óvulos, veíamos que la tasa de embarazo de aproximadamente, miren aquí, en esta última, ongoing pregnancy rate per transfer era del 56%. En esta época nosotros trabajábamos con embriones día 3 y con embriones de blastocisto. Hoy ya nos hemos pasado todo a blastocisto, hoy trabajamos con blastocisto. Pero vean ustedes aquí cómo cuando estamos hablando de ongoing pregnancy rate siempre es menor cuando trabajamos con embriones de día 3 que con día 5. ¿Qué nos decía esto? Que la vitrificación de óvulos es una buena estrategia para crear bancos de óvulos, con lo cual luego vamos a facilitar en un programa de donación de óvulos. Y eso teniendo en cuenta que en el futuro, según qué países, obligarán a que los óvulos tengan una cuarentena. Igual que hacen con el semen en España. Con los óvulos todavía no lo han exigido porque no se han enterado, no saben de qué va. Pero en el semen sí. Nos exigen una cuarentena. El día que las autoridades se den cuenta, dirán, decir, chicos, tenéis que hacer lo mismo en los óvulos que con el espermatozoide. ¿Qué diferencia hay entre la mujer y el hombre? Nada. O sea que llegará un día que quizás las autoridades nos obligarán a utilizar los óvulos vitrificados para respetar la cuarentena. Y esto es curioso, porque para hacernos una idea de la capacidad de esta técnica, nosotros hemos vitrificado óvulos. De esos óvulos hemos desvitrificado, hemos hecho la fecundación in vitro, el ICSI, hemos generado embriones y hacemos la transferencia de embriones. Pero generalmente tenemos más embriones todavía. O sea que los embriones sobrantes los volvemos a vitrificar. Ya hemos vitrificado 2 veces. Y entonces, en este trabajo, nosotros mostrábamos esos embriones adicionales que ya llevaban 2 vitrificaciones y 2 desvitrificaciones para transferir. Vemos aquí que son estos embriones que proceden de óvulos vitrificados y estos que proceden de óvulos frescos. Bueno, pues vean ustedes que la supervivencia de estos embriones en los frescos es igual que la de los que eran vitrificados, los óvulos. Un 97% en estos casos. De embriones, estoy hablando de embriones. La tasa de supervivencia de los embriones es superior a la de los óvulos. Mirar aquí, ongoing pregnancy rate per embryo transfer. Tenemos 43 versus 41, 42. Prácticamente lo mismo. No había cambio. Sí, los óvulos originalmente eran vitrificados y luego transferíamos embriones vitrificados, o si el origen eran óvulos frescos que habíamos generado embriones vitrificados y que luego los transferíamos. No había diferencia. Y esto nos permitía llegar de una forma acumulada, tanto el fresco más posteriormente el vitrificado, a un pregnancy rate de un 72%. Es decir, contando el primer transfer más el segundo adicional de los embriones vitrificados.
Richard Scott publicó en el Fertility Sterility en 2012 que esta vitrificación no afectaba, no incrementaba las aneuploidías de los embriones. O sea que era una técnica segura desde el punto de vista. Pero he hablado un poco de donación de óvulos porque es la creación de bancos, pero vamos más a la preservación de la fertilidad. La fertilidad está ligada íntimamente, como todos ustedes saben, a la edad de la mujer. No es lo mismo tener 20 años que ya tener una edad avanzada. No solo se refleja en las canas, sino también cuando hacemos una ecografía y vemos el tejido ovárico. Todos estamos cansados de tener este problema. La vitrificación de óvulos para la preservación de la fertilidad lo que nos da es la capacidad de parar el reloj, parar el tiempo por un número de óvulos. Es decir, aplicar la vitrificación de óvulos en aras de preservar nuestra propia fertilidad para el futuro. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en España hoy es difícil encontrar una mujer de 30 años que consulta para un tratamiento reproductivo. Es poco frecuente encontrar una mujer menor de 35 años para un tratamiento reproductivo, a no ser que sea una causa fundamentalmente masculina. El mayor problema es que están demorando la maternidad. ¿Qué es este problema? Una de las formas que podemos hoy solucionarlo es con la preservación de la fertilidad. Por una indicación social, no hay una indicación médica. Es que yo hoy no quiero tener un hijo, o al menos no quiero tener un hijo con este, que está aquí a mi lado. Es verdad, porque es así. O todavía estoy estudiando, todavía no tengo una posición laboral estable. Al final, posponemos la maternidad. Pasamos los 35 años y tenemos un problema. Para ello nosotros hemos hecho este programa de preservación de la fertilidad de indicación social. Y veamos qué cosas podemos sacar aquí. Fundamentalmente, como ven ustedes aquí, son pacientes sin pareja. El ejemplo que les está poniendo, todavía estoy haciendo un máster, todavía estoy en esto, todavía no tengo una posición laboral estable. Son estas mujeres que desgraciadamente nosotros ahora la media de edad de 37 años. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Hay mujeres que teniendo 40 años nos piden preservar la fertilidad. No tiene mucho sentido. Ellas lo argumentan, vale, prefiero tener un óvulo, prefiero tener pocas oportunidades, pero tener esas pocas que no tener nada. Es muy difícil convencerlas. Tampoco porque no hay una patología, pero tiene un mal pronóstico, como luego veremos. Generalmente, y veis aquí en la línea azul, el 80% de ellas tienen estudios universitarios. Es decir, cuanto más cultura, cuanto más formación tienen, más conscientes son de su problema. Y aquí, fundamentalmente, son profesoras, abogadas, economistas y médicos. Fundamentalmente, las profesiones que demandan preservar su fertilidad.
Este es un trabajo que recién está publicado ahora, en el año 2016, lleva muy poquitos meses, que es la publicación de la preservación de la fertilidad de origen por indicación social. Hemos hecho casi 1.500 pacientes, con algunas de ellas hemos repetido varios ciclos, porque vean ustedes aquí que hay más de 2.000 ciclos en estas 1.500 pacientes. Tenemos una edad media de 37 años, como yo le había mostrado anteriormente, y que solo muy poquitas de ellas ya tienen hijos, el 1%, muy pocas. Vemos aquí cómo fundamentalmente al final recogemos unos 12-13 óvulos por la paciente, que vienen a ser 8-9 por ciclo, y que al final vitrificamos 6.7 por ciclo, pero en algunas, como hemos repetido algunos ciclos, son 9.8, casi 10. Nos gustaría mucho más. Estamos hablando de la edad media 37 años. Ahí está el problema. Si la edad media fuera 32 años, tendríamos más. Perdón. Vale, perfecto. Se mantiene. Es una cifra que es estable, se va repitiendo a lo largo de los años. Y que estas pacientes, vemos que casi el 90% de las pacientes todavía no han vuelto a utilizar sus óvulos. Pasa aproximadamente 2 años de las que han regresado a utilizar sus óvulos. El plazo medio es de 2 años. No es mucho, pero también tenía una edad media de 37 años. Si tuvieran 32 años, estos 2 años serían 5 años. Y existe una relación directa entre la recuperación de óvulos, la preservación de óvulos y la edad. Vemos que a mayor edad, vemos cuando pasa de 36 años, tanto los óvulos aspirados como los óvulos vitrificados descienden notablemente. Y no digamos ya cuando nos plantamos con los 40 años. Y aquí podemos ver cómo tenemos una supervivencia del 85%. Antes es alta, pero antes estábamos hablando del 90%. E incluso en la tabla de donación de óvulos, que son las mejores, hablábamos del 95%. Es que está relacionado directamente con la edad. A mayor edad, peor supervivencia. A pesar de eso sigue siendo muy buena, pero lo tenemos que saber, porque nosotros tenemos que informar a la paciente, cuidado, tienes tanta edad, la supervivencia va a ser esta. Y tenemos luego que, ¿ves? Aquí está la edad de cuando ya le hacemos el embryo transfer, 2 años más, pues 39 años. Y tenemos el clinical pregnancy rate por transfer de 46 y el ongoing pregnancy transfer de 31. Nacieron 31 niños, y aquí también lo mismo que antes. De estas pacientes también tenemos embriones sobrantes que luego volvimos a vitrificar y que luego sigue siendo una oportunidad, de forma que el accumulative pregnancy rate es de 60%. Y que aquí tenemos cómo es la edad, el reflejo, el análisis,
cómo es la edad a partir de los 35 años, cómo nos va bajando con respecto a mujeres menores de 30, pero miren, menores de 30, 6, solo, es insignificante. Y cuando llegan 40, es que no vale la pena. No vale la pena. La capacidad de embarazo, el ongoing pregnancy rate por ciclo es de 6%. Hacer todo para un 6% es muy bajo. En cuanto al número de óvulos que necesitaríamos para estar más o menos tranquilos con respecto a la preservación de la fertilidad, bueno, pues cuantos más mejor. Y no es fácil elegir un número, si bien nosotros nos sentimos cómodos a partir de 8, que es un patrón que está muy relacionado otra vez con la edad. Menores de 39 años, mayores de 39 años. Está totalmente ligado a la edad. Por ejemplo, para una mujer de 35 años, ¿cuántos óvulos necesitaríamos? Pues el cálculo que nosotros sacamos era para un niño nacido vivo, no para un embarazo, para un niño nacido vivo, con 15 óvulos, 85% de niño nacido vivo. Son cifras que debemos saber. Por lo tanto, cuantos más, mejor. Y si la paciente logra estimularse 2 veces, según su tipo de respuesta, según su calidad de óvulos, por supuesto, mejor. Actualmente, de todas las vitrificaciones, solo 1 de cada 4 es para preservar la fertilidad. El resto es para trabajo diario de la clínica de apoyo a los ciclos de reproducción asistida. Pero para preservar la fertilidad, 1 de cada 4. Bien sea por indicación social que hemos hablado, o bien sea porque tiene un cáncer, por indicación oncológica. Y solo 1 de cada 5 es por indicación social. Veis aquí cómo tenemos las oncológicas, son las azules, que son pocas, y total verdes y sobre todo social, pero de preservación de la fertilidad. Y ya pasando a la última etapa, la última fase, es lo mismo, pero aplicado a mujeres que les han diagnosticado un cáncer. La mujer que le han diagnosticado un cáncer, lo primero que piensa es que se va a morir, que tiene que luchar contra el cáncer, que tiene que superar el cáncer. Y lo segundo es que si logro salir del cáncer, me voy a quedar estéril. Todos sabemos los efectos de la quimioterapia sobre la función ovárica. Todos sabemos cómo posiblemente tiene razón. Por lo tanto, uno de los programas nuestros es preservar la fertilidad en pacientes oncológicas que le han diagnosticado un cáncer. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos 2 cosas. Una, preservar la fertilidad, puede ser madre más allá del cáncer, hay vida más allá del cáncer, vida normal. Y segundo, si nosotros le estamos proporcionando que pueda ser madre después de su curación del cáncer o de su tratamiento del cáncer, es porque su cáncer puede tener curación, con lo cual
Le estamos reafirmando su autoestima de cara al tratamiento del cáncer. ¿Que todas pueden vitrificar óvulos? Pues no todas. Las que el oncólogo nos dé luz verde, las que el oncólogo nos permita vitrificar. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un estadio 4 avanzado de que no tiene ningún buen pronóstico de supervivencia al cáncer, no tiene mucho sentido vitrificar óvulos. Veamos nosotros, en Valencia, en España, tenemos en todos estos años, desde que empezamos con la vitrificación, empezamos este programa. Y actualmente tenemos casi 800 mujeres en las cuales le hemos vitrificado, que le habían diagnosticado un cáncer. Que en algunas de ellas hemos logrado hacer más de un ciclo de vitrificación. Que fundamentalmente, esta es la distribución de los diferentes cánceres que la paciente que las pacientes fueron diagnosticadas, pero que fundamentalmente es el cáncer de mama con el 60% de todas. Luego ya la distribución pues son o Hodgkins, sobre todo, que ocupa el segundo lugar, o ya pequeñas, o sea, la distribución ya es muy, se parcela mucho. La edad media en la que hemos vitrificado estos óvulos, aquí son más jóvenes. Aquí es 32. Vemos la diferencia entre la preservación de origen social y la de origen oncológico. La de social es una decisión de la mujer, que muchas veces incluso esa decisión no solo posterga la maternidad, sino que posterga esta, o que se entera tarde. La oncológica no. La oncológica viene marcada cuando le han diagnosticado el cáncer. Y ahí es cuando vitrifica. Tenemos, ¿ves? Casi 1.1 ciclos estimulados. ...48 pacientes han regresado ya para colocarse esos óvulos. Han pasado, el plazo son 3.6 años. Es todo muy diferente a lo que estábamos viendo antes. Y aquí vemos, generalmente transferimos una media de 1.3 embriones. La supervivencia está un poco baja, es un 73%, y veamos aquí que la tasa de implantación es un 28%, y la de embarazo clínico, o sea que ya hemos quitado los bioquímicos y demás, es de casi un 40%, un 38%. Que, como antes hemos hablado también, tenemos más óvulos que nos hacen más embriones, que esos embriones los guardamos y que si no se queda embarazada en el primer intento, los utilizamos en transferencias sucesivas. Con lo cual llegamos a tener un porcentaje acumulado del 54%. Perdón. Y tenemos aquí también 13 niños nacidos más los anteriores, aproximadamente unos 50 niños nacidos. Este es un reflejo de cómo la vitrificación de óvulos nos ha permitido no solamente trabajar y ser un arma dentro de nuestras técnicas habituales de reproducción asistida, sino que además nos ha abierto la puerta a nuevos usos, a nuevas indicaciones, como es la preservación de la fertilidad de origen social o mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer. Por lo tanto, es real la opción de preservar la fertilidad como conclusión número 1, sí. De hecho, por ejemplo, todos sabemos
que las primeras mujeres que preservan la fertilidad son aquellas que están trabajando en las clínicas de reproducción. Y es porque se lo creen, es porque sabemos los resultados. Conforme esto avance, se irá expandiendo. Yo siempre pongo un ejemplo. En los años 50-60, la mujer sufrió positivamente una revolución social con la píldora anticonceptiva. Cambió el sentido y el uso de su sexualidad, dándole una capacidad no solo procreadora, sino de libertad de su sexualidad, gracias a la píldora anticonceptiva. Fue toda una revolución social. En el futuro esto también va a ser, porque va a permitir a las mujeres esa libertad de maternidad en el tiempo en la que ellas quieran ser madres. Pero indiscutiblemente la edad va a ser un punto importante en el momento de decidir cuándo tienen que vitrificar, porque va a estar totalmente relacionada con su posterior éxito. Más número de ovocitos, más posibilidades. No se puede decir un número concreto. Yo les he dicho antes que con 8 nos sentimos ya cómodos. Si tenemos 15, tenemos casi seguro el embarazo. Tenemos que individualizar por edades y por número de óvulos, por si repetimos o no ciclos. Mujeres mayores de 40 años, yo no lo recomiendo, no vale la pena. Pero lo hacemos, por el sentido que he comentado anteriormente. Siempre tienen que estar bien informadas. Si están bien informadas, estamos haciendo bien el trabajo, porque de esa forma hay libertad para elegir. Es una realidad la preservación de la fertilidad. Veremos cómo en el futuro cada vez tendremos más peticiones en nuestras consultas para preservar la fertilidad. Yo creo que hoy aquí hemos sacado algunos mensajes que podemos transmitir a estas pacientes, tanto aquellas de un origen o una indicación social, como aquellas que les ha tocado vivir la realidad de un cáncer. Muchas gracias.